A veces la vida parece una serie interminable de golpes. Días en los que no comprendes por qué todo lo que haces parece estar destinado al fracaso. Oras, clamas, te esfuerzas por hacer lo correcto, y sin embargo, los cielos permanecen en silencio. Sientes que el dolor se ha vuelto tu sombra y que la incertidumbre es la única respuesta que recibes del cielo. Pero la Biblia no es un libro de promesas vacías ni de consuelos baratos. Es una historia de personas rotas, heridas, perseguidas, abandonadas, pero también levantadas, restauradas y transformadas. Personas que, como tú, no entendieron los planes de Dios mientras estaban en medio del fuego, pero que luego comprendieron que la ruptura era el inicio del nuevo nacimiento. La fe no es una evasión del dolor, es la capacidad de confiar mientras sangras, creer aunque no entiendas, esperar aunque todo parezca perdido. Mira a José, vendido por sus hermanos, humillado, olvidado en una cárcel injusta. Dios no lo libró del foso. No lo rescató de la esclavitud de inmediato. No evitó que fuera calumniado por una mujer mentirosa. Pero en cada etapa del sufrimiento, Dios estaba tallando el carácter de un líder. El joven soñador tenía que morir para que naciera el hombre que gobernaría Egipto. Dios no quería que José viviera del recuerdo de sus sueños, sino que se convirtiera en la manifestación viviente de su propósito. Y para eso, tenía que romperlo. Porque el crecimiento espiritual no se da en los días de gloria, sino en los momentos de oscuridad donde solo tienes a Dios y nada más. La Biblia nunca promete una vida sin lágrimas. Promete que cada lágrima será contada. Promete que los que lloran serán consolados. Promete que los que esperan verán su rostro. El Salmo 34 dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. No dice que evitará que tu corazón se quiebre, pero sí promete que no estarás solo cuando eso ocurra. Porque a veces, la única forma de que Dios hable contigo es cuando el ruido de tus planes se ha silenciado, cuando el orgullo ha sido triturado, cuando tus fuerzas se han agotado. Es allí donde descubres quién eres realmente y quién es Dios para ti. El crecimiento personal que ofrece el mundo está basado en la autosuficiencia. Te dice que puedes lograrlo todo si crees en ti mismo. Pero la Biblia enseña lo contrario. Dice que el verdadero poder se perfecciona en la debilidad, que el más grande es el que se hace siervo, que la sabiduría no está en la acumulación de conocimientos, sino en el temor del Señor. Que los caminos de Dios son más altos, pero también más incomprensibles. No se trata de buscar atajos espirituales, sino de aprender a caminar con fe en la noche del alma. Porque en esa oscuridad es donde se forja el carácter que no se doblega, la humildad que no olvida, la fe que no depende de lo que ve. Mira a Job, un hombre íntegro, temeroso de Dios, y aún así perdió todo: su riqueza, sus hijos, su salud. Y sus amigos le dijeron que algo malo debía haber hecho. Pero Dios nunca dijo que Job era culpable. Solo permitió que el proceso revelara la profundidad de su fe. Al final, Job declaró que antes conocía a Dios de oídas, pero después de todo su dolor, lo conoció cara a cara. El sufrimiento no fue un castigo, fue una revelación. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Pensamos que si algo va mal, es porque Dios está enojado. Pero en la mayoría de los casos, Dios está más cerca en medio de la ruina que en la abundancia. Porque mientras todo va bien, oramos poco. Mientras todo fluye, nos sentimos autosuficientes. Pero cuando todo se derrumba, buscamos a Dios con el alma. Y es ahí donde ocurre la verdadera transformación. Dios no está interesado en que tengas una vida cómoda, sino en que tengas un corazón conforme al suyo. Y para eso, muchas veces tendrá que romper tus estructuras, destruir tus ídolos, permitir que todo lo que te sostenía se derrumbe, para que comprendas que solo Él es tu fundamento verdadero. No lo hace por crueldad, lo hace por amor, porque ve en ti un potencial que tú aún no conoces, porque sabe que detrás del miedo hay un llamado, que detrás de la duda hay una promesa, que detrás de cada herida hay una enseñanza, y que detrás de cada pérdida hay un propósito eterno que el tiempo revelará. Jesús mismo fue quebrantado, fue traicionado, abandonado, azotado, crucificado. Y aún así, desde esa cruz, nos ofreció vida. Si el Hijo de Dios fue perfeccionado por el sufrimiento, ¿cómo creemos nosotros que podemos crecer sin pasar por el dolor?
El crecimiento espiritual no es la ausencia de batalla, sino la capacidad de resistirla con fe, de caminar sobre el agua aunque tengas miedo, de seguir adelante aunque no veas el final, de confiar aunque sientas que el cielo está en silencio. Porque Dios no necesita explicarte todo, solo necesita que confíes en que Él no falla. Por eso, si hoy estás en medio de una prueba, no te desesperes, no te rindas, no asumas que Dios te ha abandonado. Tal vez no lo sientas, pero está más cerca que nunca. Está trabajando en lo invisible, está formando tu carácter, está arrancando de raíz todo lo que te estorba, está preparándote para lo que viene. Porque Él nunca permite un desierto sin una tierra prometida al final. Nunca permite una noche sin que venga el amanecer. Nunca permite una pérdida sin una nueva revelación. El proceso duele, sí, pero el dolor también enseña. Te muestra tus límites, te hace más empático, te vuelve más humano, te acerca más a Dios. Y cuando mires atrás, entenderás que cada lágrima, cada noche de insomnio, cada oración sin respuesta, estaban formando algo más grande en ti. Porque el crecimiento personal no se trata solo de metas cumplidas, sino de un corazón que sabe rendirse ante Dios y confiar cuando no hay explicación. Permítete ser roto pero no destruido. Permite que Dios remueva lo que ya no sirve, aunque duela. Porque solo cuando el grano de trigo cae y muere, puede dar fruto. Y tú fuiste creado para dar fruto. No solo éxito visible, sino fruto eterno. Paciencia, templanza, humildad, fe. Eso es lo que importa. Eso es lo que permanece. Eso es lo que Dios está formando en ti. Y cuando todo haya pasado, no serás el mismo. Serás más fuerte, más sabio, más espiritual, más parecido a Cristo. Porque a veces, Dios permite que te rompas, no para destruirte, sino para rehacerte a su manera. Y eso, aunque no lo entiendas hoy, es el mayor acto de amor que puede darte. Y cuando finalmente salgas de ese proceso, cuando las heridas comiencen a cicatrizar y las lágrimas ya no te inunden los ojos, mirarás atrás y entenderás, comprenderás que no estabas solo, que el silencio de Dios no era indiferencia, sino trabajo en lo invisible, que el quebranto no fue castigo, sino rediseño, que las pérdidas no fueron señales de abandono, sino limpieza del alma. Dios no quería simplemente darte una vida mejor, quería formarte para que vivas con propósito eterno, y para eso, tuvo que permitir que todo lo superficial se derrumbara, que todo lo innecesario se fuera, que todo lo débil fuera probado por fuego. Pero ahora, después del dolor, te descubrirás más fuerte, no por ti, sino por Él, más sabio, no por lo que sabes, sino por lo que viviste, más firme, no por lo que lograste, sino por lo que resististe. Ya no serás solo un creyente que repite versículos, sino un testimonio viviente de que Dios transforma el polvo en fortaleza, la ruina en testimonio, la oscuridad en dirección. Te levantarás no con soberbia, sino con gratitud, no con orgullo, sino con reverencia, porque sabrás que todo lo que ahora eres fue formado en medio de lo que creías que te destruiría. Y entonces entenderás que cada prueba, cada caída, cada noche sin consuelo, fue una etapa necesaria para llevarte a la versión más profunda y auténtica de ti mismo. Porque el crecimiento verdadero no comienza cuando todo va bien, sino cuando decides confiar mientras todo va mal. Porque la madurez no nace en los días fáciles, sino en la noche oscura donde solo tienes a Dios. Porque la fe no es una teoría, sino una herida que no te hizo rendirte. Y ese es el verdadero regalo del quebrantamiento, un corazón nuevo, una visión renovada, una fuerza que no es tuya y una esperanza que no muere. Dios no te rompió para destruirte, te rompió para mostrarte que su gracia es suficiente, que tu valor no está en lo que perdiste, sino en lo que Él está formando, que tu historia no termina en el dolor, sino en la gloria que será revelada, porque al final, el barro roto en sus manos es más valioso que el oro en manos del mundo. Y tú, que fuiste moldeado en lágrimas, levantarás tu rostro y dirás con el alma, ahora entiendo, ahora confío, ahora sé quién soy en ti. Y ese será el inicio de tu verdadera transformación. Porque Dios no trabaja como los hombres. Él no edifica desde la superficie, sino desde lo profundo. No te entrega un camino de pétalos, sino un sendero de espinas que te moldea.
Cada paso que diste en medio del dolor fue contado. Cada vez que quisiste rendirte, pero seguiste. Cada vez que no entendiste y aún así oraste. Cada vez que todos te abandonaron y te aferraste a la fe como única luz. Todo eso fue escrito en el cielo como un acto de valentía espiritual. Porque ante los ojos de Dios, el más grande no es el que tiene más logros, sino el que ha pasado por el fuego y no ha maldecido su proceso. El que ha llorado pero no ha renegado. El que ha sido quebrantado pero no ha renunciado. El apóstol Pablo, aquel que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, no fue formado en los aplausos. Fue golpeado, encarcelado, humillado, naufragó, fue azotado y traicionado. Pero nunca dijo que Dios lo abandonó. Dijo que cuando era débil, entonces era fuerte. Dijo que todo lo consideraba basura por ganar a Cristo. Y eso nos enseña que la verdadera transformación no ocurre cuando todo encaja, sino cuando todo se rompe y aún así permaneces. Porque la fe no es creer cuando ves la salida, sino cuando solo ves oscuridad y decides avanzar. Esa es la fe que Dios honra. Esa es la fe que construye verdaderos hombres y mujeres de propósito. Y cuando finalmente entiendes que el proceso era necesario, ya no maldices el pasado, lo agradeces. Ya no lloras por lo que perdiste, bendices por lo que descubriste. Porque fuiste llevado al límite, y allí te encontraste con Dios. Ya no necesitas explicaciones porque tienes paz. Ya no suplicas que todo sea como antes, porque ahora has visto que lo de antes no te construía. Porque Dios no quiere que regreses a lo cómodo. Quiere llevarte a lo eterno, y lo eterno siempre pasa por el crisol. Siempre pasa por la poda. Siempre pasa por la noche oscura del alma. Así que no temas si hoy estás siendo quebrado. No temas si tus oraciones parecen no tener respuesta. A veces, el silencio de Dios es la mayor señal de que Él está obrando donde tú no puedes ver. No te des por vencido. No pienses que todo ha sido en vano. Porque mientras tú lloras por lo que perdiste, el cielo celebra por lo que estás a punto de recibir. Confía, camina, persevera. Porque el Dios que permite el proceso es el mismo que ha prometido terminar la obra que empezó en ti. Y Él no falla, no olvida, no abandona, y mucho menos se equivoca contigo. Tu historia no acaba aquí, apenas está comenzando.